Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su concepción. Palabra del Señor. Esta mañana estábamos celebrando la misa de la Sagrada Familia. El hecho de que Jesús nació en el hogar de José, de María Virgen. Ahora ya por la tarde, por estas coincidencias del calendario, celebramos la fiesta de mañana, que está centrada en la maternidad divina de María. Es la fiesta litúrgica más antigua de la Iglesia. Tiene su origen en el Concilio de Éfeso, que fue en el año 431. Había algunas personas del entorno de un obispo que se llamaba Nestorio, que hablaban de tal manera que parecía como si negaran la divinidad de Jesús, o más bien no eran capaces de entender que Jesús fuera al mismo tiempo Dios y hombre. Entonces hablaban como si fueran dos sujetos separados, o verdaderamente Dios nos hubiera encarnado. Es curioso porque en aquella época los cristianos, que ya empezaban a ser numerosos, pero tampoco tanto, ¿verdad? Pero estaban más atentos a lo que predicaban en las iglesias. Y cuando esto se empezó a predicar, la gente se empezó a poner nerviosa y se empezó a comentar. Y explican, ¿verdad?, los historiadores de la época, cómo los marineros que iban de un lugar a otro, pues comunicaban, ¿verdad? Mira, allí han enseñado que Jesús no es Dios, que María no es la madre de Dios, que Jesús no es verdaderamente Dios, sino un hombre que ha llegado a ser muy bueno, o que su humanidad es aparente. Y entonces estas cosas los cristianos las hablaban porque tenían ganas de conocer cuál era su fe, qué era lo que verdaderamente creían. Y porque también se dan cuenta de que lo que creemos, cuando lo asumimos también en nuestro corazón, después configura nuestra vida. Y fue tal el escándalo por aquellas enseñanzas de lo que después se llamó nestorianismo, que se convocó un concilio, que fue el Concilio de Éfeso. Y allí hubo un personaje muy importante, que fue San Cirilo, que es el gran defensor de la maternidad divina de María. ¿Y qué dijeron en ese concilio? Dijeron una cosa muy importante, dijeron: María es madre de Dios, no porque haya engendrado eternamente a Dios, sino porque el que ha nacido de María, que es Jesús, verdaderamente es Dios. Y una madre lo es de su hijo y de lo que es su hijo. Y como Jesús es Dios, María es madre de Dios. Concilio muy importante. Explica San Cirilo en alguna de las cartas que escribió por aquella época, que cuando la gente que estaba expectante a lo que iban a decidir los obispos oyó la proclamación de que María era la madre de Dios, inmediatamente pues salieron en procesión por las calles con antorchas, con cantos.
Fue la primera procesión mariana de la historia. Y de allí vienen todas las devociones marianas, todas las procesiones, el culto, los santuarios. Viene de allí, de Éfeso. Tal es así que se edificó o se recalificó la basílica que todavía existe, que conocemos como Santa María la Mayor, en Roma. Y se decoró de acuerdo con ya la devoción mariana. Entonces eso es lo que significa el dogma. María es verdaderamente Madre de Dios. Después, meditando sobre este misterio mariano, ¿verdad? Y ya estaban algunos autores, pero se fue meditando, se dieron cuenta de una cosa. Si María era la Madre de Dios, ¿por qué la Madre de Jesús? Si María es la Madre de Jesús y participaba de esa manera, estaba de esa manera tan unida al misterio de Jesús, al misterio de la encarnación, que se hizo hombre para salvarnos, entonces María también era la madre de todos los cristianos. María, Madre de Dios, llena de gracia, también es madre de los cristianos, es madre de cada uno de nosotros. Y esa conciencia se ha mantenido en la Iglesia durante todos los siglos. Y nosotros también la tenemos hoy. Decimos, María es nuestra madre. Es la madre de Jesús, pero es también mi madre. Está en el origen de mi vida cristiana. En el Evangelio que acabamos de escuchar, eso también aparece de alguna manera figurado. Porque habla de los pastores que se acercan a Belén, que habían oído el anuncio del ángel y habían corrido hacia Belén, dice el Evangelio, ¿verdad? En aquel momento, cuando oyeron el anuncio del ángel, poder ir al pesebre se convirtió en lo más importante para los pastores. Y se fueron corriendo, dejaron sus rebaños, lo dejaron todo y se fueron corriendo. ¿Y qué encontraron? A María y a José y al niño acostado en el pesebre. Encontraron a la iglesia naciente. Encontraron una cosa muy pequeña. A mí me gusta pensarlo, porque muchas veces nosotros nos encontramos con la iglesia, ¿verdad? Y vemos sus dificultades, sus problemas, pero ¿qué es lo que encontraron los pastores? Encontraron a 3 personas, a María, a José y al niño en un pesebre. No encontraron una iglesia triunfante, no había nada allí que aparentemente pudiera suponer que aquello iba a cambiar la historia. No encontraron nada que fuera impresionante. Encontraron a una mujer de pueblo, a su marido, que era carpintero, y a un niño que estaba en un pesebre porque no tenía un lugar más digno, ni siquiera estaba en una casa, estaba en un habitáculo para animales. Me gusta pensarlo, porque nosotros a veces vemos todas las dificultades que hay en la iglesia, los problemas, a veces vemos que somos pocos, pero vemos más de lo que vieron los pastores, si vemos con los ojos de la fe. Porque tenemos a Jesús, que está con nosotros y que está en los sacramentos. Tenemos a María, que es nuestra madre, que es madre de la iglesia. Tenemos a San José, que también es el protector de la iglesia. Entonces, fijaros, ¿qué sucede? Los pastores enseguida son transformados por aquello. Habían ido corriendo, pero cuando llegan allí ya no pueden callar. Tienen que empezar a explicar a todo el mundo lo que han visto. Y lo que han visto es el misterio de la Iglesia. Han visto en la humanidad la salvación de Dios. Han visto que Dios verdaderamente está con nosotros. Han visto el amor de Dios. Lo han intuido. Han visto la ternura de Dios que viene a nosotros, que se acerca a nosotros, que no se avergüenza del hombre. Que eso también tendría que hacernos pensar. Porque muchas veces nosotros, ¿verdad?, nos avergonzamos de los demás, nos avergonzamos de tantas cosas, pero Dios nos avergüenza del hombre, nos avergüenza de nuestra humanidad, y Dios sí que conoce en toda su profundidad cuál es la herida del pecado,
Y los pastores se admiran. Y la gente que escuchaba a los pastores se admiraban. Y aquí de alguna manera se narra pues todo lo que es el inicio de la Iglesia. Uno piensa en el Imperio Romano, que era el imperio más grande de aquel momento. Era una civilización triunfante, poderosa. Los cristianos, desde Belén, anunciando el Evangelio, continuando este entusiasmo de los pastores que contaban a todos lo que habían visto, pues aquella sociedad se hizo cristiana, se hizo cristiana. Y no se hizo cristiana nominalmente, porque adaptara sus calendarios, sino que se hizo cristiana porque se transformaba el corazón de las personas, se sanaban las familias, se recuperaba la ilusión por la vida, se engendraba la esperanza, se podía cambiar el modo de vivir a partir del encuentro con Jesús, con la humanidad de Cristo, con Dios que se había hecho hombre. En medio de todo eso, y también ya desde ese momento hasta nuestra época, durante todo el tiempo, está la figura de María. María no tiene la misión del apostolado, María no tiene que anunciar, sino que María, ¿qué es lo que hace? Dice aquí en el Evangelio que María, por su parte, esa es la parte de María, María, por su parte, conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Ese es el papel de María. Si lo pensamos un poco, nos damos cuenta que es algo profundamente femenino, profundamente maternal. Una madre es la que siempre guarda, es la que siempre conserva, es la memoria, es la que siempre recuerda. Hay un momento en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que Dios, hablando con Israel, dice: ¿acaso una madre puede olvidarse de su hijo? Dice: pues aun cuando alguna se olvidara, yo no me olvidaría de ti. Pero fijaros, Dios utiliza esa imagen, la imagen de la mamá, que no puede olvidarse de su hijo, que lo ha llevado en sus entrañas. ¿Recordáis? Hay textos en el Evangelio, en la Biblia, muy bonitos, ¿verdad? La mamá de los macabeos, cuando dan testimonio y le dice a su hijo, ¿verdad?, para que no niegue a Cristo, dice: yo te he llevado en mis entrañas, te he llevado en mis entrañas. Y cuando has salido de mis entrañas, de alguna manera, está diciendo a la mamá: no saliste de mi corazón, sino que ya te quedaste para siempre en mi corazón. Ese es el papel de María. Conservaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Hay un santo, me parece que es San Juan Eudes, que hay un momento que dice: la Virgen María es el Evangelio viviente de Dios, que Él ha escrito con su dedo, que es el Espíritu Santo. Tenemos los Evangelios escritos: San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, y después está ese Evangelio viviente, ¿verdad?, que es María, al cual siempre podemos acudir. Y cuando contemplamos a María, contemplamos a Jesús a través de María, entonces se nos hace esa memoria viva de lo que hizo Jesús. Fijaros que esa memoria de la Virgen no solo memoria de lo que hacía su hijo, sino también de los pastores que habían ido a visitarlo. Es la memoria de la redención. El Papa Benedicto XVI en algún momento decía: ¿qué significa ese meditarlo? El meditar no es solo volverse al recuerdo de lo que ya ha sucedido, sino que decía el Papa Benedicto: meditar también significa relacionar las cosas, poner en relación. Si os acordáis, por ejemplo, del canto del Magnificat que escuchábamos hace poco, ¿verdad?, de la Virgen en casa de Isabel, María allí enhebra, toma muchas cosas del Antiguo Testamento, las promesas hechas a los padres, a Abraham, con lo que está sucediendo en ese momento, con el acontecimiento presente. María relaciona. ¿Cuántas personas, verdad? Quizá nosotros en algún momento se sienten desorientadas porque dicen: ¿qué sucede con mi vida? ¿Qué me está pasando? Incluso a veces experimentan como una desconexión con Dios. Piensan que Dios se ha retirado de su vida, que ya no está en el horizonte de su existencia, y la vida se les convierte en algo absolutamente inexplicable, no tanto un misterio como un absurdo, porque no somos capaces, ¿verdad?, a veces de ver la relación entre lo que nosotros vivimos y lo que Dios quiere.
María relacionaba, María meditaba, María es la permanencia, la memoria. Y nosotros hemos de ir a ella. Y en María encontramos paz y reposo. Vivimos en una época que es muy acelerada. Todos nosotros también tenemos mucha prisa. Encontramos poco tiempo para la conversación pausada, para la reflexión, para recibir y acoger. Por eso es tan importante que tengamos devoción a María. Y le pidamos a María hoy, en este inicio de año, poder caminar con ella, poder caminar con Jesús a su amparo, bajo su intercesión, con su ejemplo.